Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 90. Estamos en el libro de Génesis y vamos a estar considerando en el día de hoy Génesis capítulos 30, 31 y 32. El capítulo 30 comienza con la desesperación de Raquel al ver que su hermana Lea le había dado 4 hijos a Jacob, pero que ella aún no tenía. Se desquita con Jacob, insistiendo que éste le diera hijos o si no se moría. Jacob se enoja en gran manera con Raquel por la insinuación que fuera por acciones de él que ella no hubiese parido hijos. Noten su reconocimiento pasivo de que Dios era el responsable por cerrar el vientre de su esposa. Los versos 3 al 8 describen cómo Raquel le ofrece a su sierva Bilha a Jacob para que le engendre hijos a nombre de Raquel. El plan es similar a lo acontecido con Abraham y Sara, y la sirviente de Raquel le pare 2 hijos a Jacob. El primero es Dan, cuyo nombre significa juicio o era juzgado. El segundo es Neftalí, cuyo nombre significa mi lucha o mi luchar activamente. Deben notar cómo Raquel y Lea ambas ponen a Dios por medio de su feudo entre sí. Sin embargo, Jacob no indica más aprecio a sus esposas por los hijos engendrados. Los versos 9 al 13 describen la reacción de Lea al ver que Raquel le dio su criada a Jacob. En respuesta, Lea también le ofrece a su criada Silpa, ya que Lea pensaba no poder concebir más hijos. Silpa también le da 2 hijos a Jacob. El primero es Gad, cuyo nombre significa fortuna o suerte, y el segundo es Aser, cuyo nombre significa alegre o bendecido. A pesar de que Jacob ya tenía 8 hijos entre Lea y las 2 criadas, Bilha y Silpa, ninguna de las 2 hermanas se contenta con lo sucedido y su feudo sigue. Los versos 14 al 21 incluyen el próximo segmento de los pleitos entre Raquel y Lea. Rubén, el mayor de Jacob y Lea, halla unas mandrágoras en el campo, de los cuales Raquel le pide que le diera. La respuesta de Lea revela sus sentimientos sobre el lugar de Raquel en su matrimonio y la contienda perpetua con su hermana. En este caso, las hermanas utilizan a Jacob como instrumento para su feudo y Raquel consienta en que Jacob duerma con Lea esa noche. Noten las palabras de Lea hacia Jacob diciendo que lo había alquilado para la noche. Lea vuelve a concebir, esta vez llamando su nombre Isaacar, cuyo nombre significa recompensa. Recuerden que Lea pensaba que no volvería a concebir. Otra vez concibe varón y llama su nombre Zabulón, cuyo nombre significa morar o hacer su morada, indicando que pensaba que Jacob decidiera morar con ella por los hijos que le había concebido. Finalmente, en el verso 21 se menciona el nacimiento de una hija cuyo nombre es Dina. Dina significa juzgada. Típicamente no se haría mención del nacimiento de una hija, pero la historia de Dina vendrá a ser de importancia más adelante en la trayectoria de la familia de Jacob. Deben notar que Dina es hija de Lea, haciendo la hermana completa de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los versos 21 al 23 indican la respuesta de Dios al clamor de Raquel, dándole a concebir un hijo, cual llama José. José significa él añadirá, indicando la esperanza de Raquel que Jehová le concediera otro hijo. El resto del capítulo trata acerca de la relación entre Labán y Jacob. Luego del nacimiento de José, Jacob le pide a Labán que lo envíe de regreso a su tierra junto a su familia. A este tiempo la familia de Jacob se componía de al menos 15 personas, más sus posesiones. Noten en los versos 27 y 28 que Labán se opone a enviar a Jacob e intenta persuadirlo a quedarse en Harán junto a Labán. En los versos 32 al 34, Jacob define cuál habría de ser la condición de quedarse en Harán. Le pide a Labán que le diera todo ganado pinto, manchado o salpicado de color. Labán acuerda en hacerlo. Los versos 37 al 43 contienen una acción controversial de Jacob para que las ovejas y los ganados parieran listados, manchados y pintados. Trata acerca del uso de varas de álamo, las cuales son cortadas en la superficie para representar las manchas o rayas en el ganado. Jacob hace esto durante el tiempo de celos de las ovejas más fuertes para hacerse de muchos ganados saludables. De esta manera, Jacob se hace más poderoso en ganado que Labán.
El capítulo 31 contiene la historia de la huida de Jacob y su familia de la casa de Labán. Aparte de que Jacob fuera parentela de Labán y que estuviera casado con las dos hijas de Labán y que hubiese servido a Labán por 20 años, los hijos de Labán aún lo veían como extranjero y suplantador de las riquezas de su padre. Tal es el caso que Labán comienza a ser persuadido por sus hijos de que Jacob lo había despojado de su riqueza y cambia en su porte hacia Jacob. El verso 3 indica que Jehová lo manda a regresar a la tierra de su nacimiento, indicando a Jacob. Los versos 4 al 16 describen la reunión entre Jacob y sus esposas sobre el tema de apartarse de la casa de Labán. Jacob le explica que el semblante de sus padres había cambiado hacia él a pesar de su fidelidad hacia Labán. Jacob le explica cómo le vino la idea de las varas en sueño y la palabra de Dios para bendecirlo en su tierra. Noten la reacción de Raquel y Lea en el verso 14, indicando que su padre no las tomaría en cuenta en cuanto a la herencia y dejaría también a sus hijos sin lugar entre la herencia. Por lo tanto, decidieron salir de la casa de Labán a escondidas. Noten que Jacob hace preparativos para salir de la casa de Labán mientras éste estaba trasquilando sus ovejas en el campo. Esto era necesario por el tamaño de la familia y los ganados de Jacob. De otra manera no pudiera haberse ido a escondidas. En el verso 19 se nos indica que Raquel hurtó los ídolos de su padre, aunque no se nos indica el motivo. Pasando el Éufrates, Jacob se dirige hacia Galaad. Vale notar aquí que Jacob tenía pensado regresar a Isaac. Esto es significante porque indica que Isaac estuviera aún en vida luego de 20 años de haber bendecido y despedido a Jacob. Noten también en los versos 22 y 23 que Labán corre tras Jacob, aunque le fue dicho de su partida 3 días luego. Recuerden que estuvo trasquilando sus ovejas durante esos días. De todos modos, alcanza a Jacob en Galaad, ya que se le hacía más fácil viajar con ligereza que a Jacob, quien viajaba con toda su familia. Noten en el verso 24 la mención de las palabras de Dios a Labán en cuanto a Jacob. Labán confronta a Jacob por lo que hizo en llevarse toda su familia sin despedirse, aunque su perturbación no era por lo de sus hijos, hijas y sus nietos, sino por sus riquezas y los ídolos cuales se llevó Raquel. Pueden ver el verso 30. El temor de Jacob fue que Labán le quitara sus esposas. Noten sus palabras en el verso 32, las cuales pudieron haber puesto en peligro de muerte a Raquel, pero Jacob no lo sabía. En los versos 34 y 35, Raquel se hace que esté en la costumbre de las mujeres, porque la costumbre era que no se levantaran de su lugar innecesariamente, ni para saludar a sus parientes. Esto lo hace para encubrir los ídolos de su padre, cual había hurtado. Luego de que Labán buscara ferozmente sus ídolos y no los hallara, Jacob riñe con Labán y expresa sus frustraciones por los engaños de los previos 20 años. Siendo que Labán ya había expresado palabras de amenaza a Jacob, Jacob ve necesario expresar su justicia ante Labán. Labán entonces propone un pacto para que ninguno hurtara ni hiriera al otro. El pacto se hace con el levantamiento de piedras como señal de su pacto. Noten también que comparten una cena sobre el majano de piedras, cual es señal de pacto también. Esto se verá en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Labán lo llama Hegar Sahudita, cual es arameo para majano de testigos. Jacob lo llama en el hebreo Galaad, lo cual significa lo mismo. El lugar también es llamado Mizpa, cual significa atalaya, con las palabras de Labán diciendo que Dios sea atalaya entre él y Jacob. Labán hace jurar a Jacob de que no tomará más mujeres que sus hijas y que ninguno cruzaría el majano para hacer daño al otro. Noten en el verso 53 que Labán se refiere a Dios como el Dios de Abraham y Nacor, no ni de Labán ni tampoco de Jacob, sino Abraham siendo el abuelo de Jacob y Nacor siendo el abuelo de Labán. Noten al igual que se describe a Jehová como aquel a quien temía Isaac su padre. Jacob ofrece holocausto y ambos grupos duermen sobre el monte esa noche. De mañana ambos parten por sus caminos. El capítulo 32 describe la experiencia de Jacob en Mahanaim de regreso a su tierra. Noten que la Biblia menciona que le salieron ángeles al encuentro, semejante a la experiencia de Abraham en el encinar de Mamre. Jacob llama el nombre del lugar Mahanaim, haciendo mención del campo natural y el campo espiritual. Mahanaim significa
significa dos campos. Jacob sabe que le será necesario enfrentar a su hermano Esaú, quien se había quedado atrás con su padre, y por lo tanto envía mensajeros para decirle a Esaú que había estado en Harán, en casa de Labán, por los previos 20 años. También le indica de su aumento en ganado, sabiendo que Esaú era un hombre del campo y tuviera apreciación por el ganado de Jacob. Los mensajeros regresan a Jacob con las noticias de que Esaú estaba con 400 hombres en Seir y le indican a Jacob que Esaú ha comenzado el viaje para encontrarse con Jacob. Jacob teme por las noticias y separa a su familia y ganados en dos campamentos, indicando que si uno fuera atacado, el otro había de escapar. También clama a Dios, quien le había enviado de regreso a su tierra. Noten en el verso 10 que Jacob menciona su condición al cruzar el Jordán hacia Harán en comparación a cómo se encontraba en el momento. Sus palabras indican que salió de Beerseba con solo su vara, aunque es posible que estuviera exagerando en este momento y haya cruzado con algunos ganados de su padre Isaac, ya que parecía haber sido quien le atendiera a los ganados en Beerseba. En el verso 11, Jacob le pide a Dios la protección tanto para él como para sus esposas y sus hijos. Luego de su conversación con Dios, se acuesta a dormir y luego toma de todos sus ganados para enviarle un presente a Esaú. Los versos 14 y 15 describen el presente para Esaú. Le da instrucciones a sus criados de qué deben decir si Esaú preguntara sobre lo que llevaba. También los manda a dejar espacio entre los presentes por si acaso Esaú maltratara a uno de los grupos. Luego de enviar su presente por delante, durmió de nuevo en el campamento esa noche. Los versos 22 y 23 indican que Jacob se despertó aún de noche y envió a sus esposas y a sus hijos a cruzar el arroyo de Jaboc. Al cruzar el arroyo, Jacob quedó solo en Mahanaim. El verso 24 indica que luchó con él un varón hasta rayar el alba. No hay indicación de que Jacob supiera que este varón fuera un ser espiritual. Lo probable es que Jacob pensara que el varón era agente de su hermano Esaú, quien venía a matarlo. Su lucha dura toda la noche, y cuando el varón vio que Jacob se ejercitaba en defenderse y que no lo soltaría, primero le toca el muslo desconyuntándolo y luego le da un mandato de soltarlo porque el alba rayaba. Jacob responde que no lo soltaría hasta que lo bendijera. Al escuchar esas palabras de Jacob, el varón le pregunta cuál era su nombre. Jacob responde, y debemos recordar que Jacob significa el que suplanta y que había pasado 20 años en casa de Labán suplantando y siendo suplantado. El varón le responde que su nombre sería cambiado a Israel por haber luchado con Dios y con los hombres y haber vencido. Israel significa triunfante con Dios o luchó con Dios. Luego de recibir el cambio de nombre, Jacob le pregunta el nombre del varón. La respuesta del varón es importante porque indica que este varón no fuera un ángel, sino Jesús mismo. Su respuesta es similar a la respuesta del ángel del Señor en Jueces 13:18, donde dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aunque en este caso no utiliza el título de admirable, las palabras de Jacob indican la identidad del varón cuando dice haber visto a Dios cara a cara en el verso 30. Jacob llama el lugar Peniel, cual significa rostro de Dios. Noten que la experiencia deja a Jacob debilitado de su cadera y cojo. Esto por dos motivos. Primeramente, por memoria de su lucha con el Señor. Segundo, para dejar a Jacob en una posición de vulnerabilidad ante Esaú, en la cual tuviera que depender de la protección divina de Dios con Esaú. Noten que los israelitas no comían del tendón correspondiente por memoria de lo sucedido con Jacob. Estos han sido los capítulos 30, 31 y 32 del libro de Génesis. Espero les sean de provecho, sigan hacia adelante y nos veremos por esta parte mañana.